Entonces, hoy día es la sesión número 8, si no me recuerdo, y vamos a ver cómo presentar las secciones de datos y estrategia empírica, que es el método, ¿no? Esta a veces se presenta por separado datos y por separado estrategia empírica, a veces simplemente una sola sección para ambos. Eso depende de ustedes y cuán extenso sea esta parte. Estas secciones tratan de comunicar al lector de dónde provienen los datos, cómo fueron tratados y cómo se abordará la identificación empírica del problema de investigación. Entonces, no solamente hay que presentar de dónde saco los datos, sino también hay que presentar qué he hecho con los datos. Los he transformado, he creado indicadores con esa base de datos, estoy utilizando solamente la mitad de esa información, estoy restringiendo la información solamente a niños, solamente a los de alguna región. Los datos he tenido que pasarlos por algún filtro. Entonces tengo que explicar todo eso, no solamente la fuente de datos, sus características, sino también qué transformaciones, modificaciones, limpiezas he hecho con esa base de datos. Y luego, al presentar la metodología básicamente sirve para tratar de identificar el efecto o la relación que estoy tratando de estudiar, ¿no? Entonces, si estoy estudiando el efecto de la educación sobre los salarios, entonces, ¿cómo voy a hacer que ese numerito, ese efecto que voy a estimar sea lo más limpio posible? Y para que ese efecto que yo estime sea lo más limpio posible, lo más confiable posible, tengo que tener una estrategia. Esa estrategia consiste en el método, que es la econometría, pero también depende de los supuestos que están detrás, depende de cómo ese método responde a la teoría, cómo ese método aplica los datos. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de identificación empírica. Cómo todo lo que estoy haciendo, en particular en la metodología econométrica y los supuestos y su conversación con la literatura, permiten que ese efecto, ese numerito que voy a calcular sea lo más limpio posible y de verdad esté representando lo que yo quiero representar. Y veamos, vamos a ver qué cosas se debe incluir y qué cosas no se debe incluir en esas secciones. En el caso de la parte de datos, la parte de datos tiene que tener lo suficiente para que el lector vea que los datos son de calidad, es decir, que provienen de una fuente confiable. ¿Por qué? Porque hay muchos datos, hay miles de fuentes de datos, pero no todos son muy confiables. Supongamos que yo encuentro en Internet información levantada por una encuestadora y me parece muy buena. Y cuando la abro, noto que esa encuestadora tiene problemas en el pasado por haber falsificado información, ¿no? ¿Ha pasado alguna vez que ha salido a la luz que una encuestadora recibía pagos de algún partido político? Entonces, posiblemente los datos de esa encuestadora no van a ser útiles si yo quiero tener una investigación seria, ¿no? Si hemos averiguado y hemos encontrado que mi base de datos tiene problemas en diseño muestral y la institución que la levanta está tomada por algún sector o por algún grupo de personas que quiere mostrar datos incorrectos, probablemente no va a ser una fuente de datos confiable. Y el lector no tiene que saber todo eso. Yo tengo que convencer al lector que la base de datos que estoy utilizando viene de una fuente confiable. Y por eso es que tengo que también incluir eso en esta sección. También tengo que explicar en esta parte el alcance, es decir, hasta dónde permite esta información de la base de datos sacar conclusiones. Por ejemplo, yo puedo agarrar la ENAO y quiero hacer una investigación a nivel de distritos. Quiero sacar indicadores a nivel de distritos. Lamentablemente, la ENAO no alcanza para sacar información sobre distritos. No hay inferencia a nivel de distritos con la ENAO. Entonces, yo tengo que justificar en esa sección si la base de datos que yo estoy utilizando
permite, tiene inferencia para lo que yo quiero estudiar. Y también esa parte tiene que justificar la pertinencia de los datos en el contexto de mi pregunta de investigación. Entonces, si yo estoy hablando sobre la informalidad en América Latina, probablemente no voy a poder utilizar datos de la OECD, porque no todos los países de América Latina están en la base de datos de la OECD. Si estoy hablando sobre la pobreza en diferentes países de América Latina, no voy a poder utilizar la pobreza calculada por cada uno de los institutos de estadística de cada país, porque son metodologías diferentes. Debería utilizar la pobreza que calcula de forma estandarizada el Banco Mundial. Si estoy hablando de una investigación que quiere estudiar la anemia, probablemente tenga que utilizar datos del MINSA o datos de la ENDES y no utilizar datos quizás solamente de instituciones privadas porque estaría muy restringido. Entonces, la base de datos que yo estoy utilizando tiene que calzar, tiene que ser pertinente para lo que yo estoy tratando, para mi pregunta de investigación. Entonces, esas tres cosas, cuán buena es mi base de datos, si tiene un alcance para hablar de la inferencia de lo que yo estoy estudiando, si es pertinente para mi pregunta de investigación, tiene que estar escrito en esa sección. Y para eso se recomienda que estas 8 cosas estén sí o sí en esa sección. Entonces, deben ponerle un check a cada uno de estos que aparecen acá en la pantalla, porque sí o sí deberían aparecer. Veamos el primero, que es la fuente. Debe aparecer la fuente y el alcance del conjunto de datos. Entonces, hay que identificar y escribir de dónde he sacado la data. Lo he sacado del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, lo he sacado del repositorio o del Instituto de Opinión de la PUC, no sé. Entonces tienen que poner de dónde lo sacan. Y además tienen que decir qué periodo de tiempo cubre esta información y con qué frecuencia. Por ejemplo, la de Now solamente existe desde el año 95 y desde el 2003 cambió de metodología. Entonces tengo que decir desde dónde tengo disponible información y si esa información es comparable en todos los años. Las bases de datos, por ejemplo, del Penn Table, que es una base de datos macroeconómica para diferentes países, está disponible para la mayoría de países desde el 95. Mucha información del Banco Central de Reserva del Perú está disponible, la mayoría está disponible desde el 95 también. Muy pocas variables del BCR están disponibles desde antes. ¿Por qué? Porque recién la estandarización de la medición, de los indicadores, se hizo en ese año. Datos sobre cumplimiento fiscal, deuda y todo ello, recién está disponible desde el año 2000 más o menos. Entonces tengo que precisar eso, desde qué año están disponibles los datos que estoy cubriendo. Y también la frecuencia. Hay datos que son anuales, otros que son mensuales, otros que son semanales, inclusive hay datos que pueden ser por segundo, ¿no? En la bolsa de valores, sobre todo de las bolsas más grandes del mundo, hay datos inclusive por segundo, ¿no? El precio cambia, el precio de las acciones cambia por segundo, entonces puedo tener información por segundo. Pero, por ejemplo, sobre pobreza en el Perú, no podría tener datos por segundo, ¿no? Podría tener datos a lo mucho, si quiero trabajar a nivel nacional, datos por anuales, semestrales y quizás mensuales. Y eso siendo bastante laxos, no siendo tan exigentes. Podría tener inclusive a nivel mensual, pero menos que eso, imposible. Datos de inflación, tenemos datos de inflación anuales, semestrales, y mensuales solamente para Lima Metropolitana, por ejemplo. A nivel nacional, lo más confiable es semestral y quizás trimestral.
pero mensual, quizás solamente para el área metropolitana. Y así, cada variable, cada información que uno trabaja tiene sus limitaciones porque no ha sido levantada desde el inicio de la historia, sino quizás desde los 90, desde los 2000, y que su medición se realiza solamente con alguna frecuencia. Y hay que señalar todo eso. Y también hay que señalar si los datos que tengo son de corte transversal, son series de tiempo o son paneles. Los datos de corte transversal son aquellos datos que es una foto del momento, las variables medidas en un momento determinado, como la del lado de corte transversal. Es una encuesta que ha sido levantada cada año y ese levantamiento se repite año a año. Series de tiempo son variables que se miden en diferentes periodos. Por ejemplo, el PBI, ¿no? El PBI se mide cada año, entonces es una serie de tiempo. O datos panel, que es información longitudinal, que quiere decir que varias observaciones o varios individuos son medidos o son observados en diferentes periodos. Entonces tengo un conjunto de familias a las cuales les hago una encuesta en diferentes años. Esos son datos panel. Y también tengo que precisar si la observación es individuos, hogares, empresas, países, distritos, departamentos, porque eso también puede restringir qué puedo estudiar y qué no puedo estudiar con esa base de datos. Por ejemplo, la pobreza en el Perú se mide a nivel de hogares, pero se le atribuye la condición de pobreza a todos los miembros del hogar. Lo que se hace para la pobreza es se suma el gasto alimentario y no alimentario eh, de todos los miembros del hogar. Ese gasto que es para todos se divide entre la cantidad de miembros del hogar y ese monto se compara con la línea de pobreza. Y si ese monto de gasto per cápita del hogar es menor a la línea de pobreza, entonces el hogar es pobre. Y si el hogar es pobre, esa característica de pobreza se atribuye a todos los individuos del hogar. Entonces, es imposible que dentro de un hogar haya una persona pobre y haya además otra persona no pobre. Todos del hogar pobre son pobres, todos los del hogar no pobres son no pobres. Y eso se tiene que verificar y ver cómo, pero eso se tiene que explicar dentro de esa sección, ¿no? Hay, por ejemplo, encuestas por ejemplo, la SUNAT tiene información a nivel de empresas, ¿no? Tiene información de recaudación, pero de ventas, de utilidades, de cantidad de trabajadores, de las empresas. Está disponible, los tiene la SUNAT, pero no los comparte. Entonces, cuando uno pide a la SUNAT, quiero datos a nivel de empresas, te dice no puedo porque hay confidencialidad, no se puede dar esa información porque es secreto de las empresas. Y lo único que te podrían dar es quizás agregado a nivel de sectores, agregado a nivel de regiones, agregado a nivel de tipos de empresa, algún tipo de empresa. Entonces, si bien es cierto, puede existir la data, pero el nivel de observación que uno accede puede ser otra, como en este caso de la SUNAT. Existe datos a nivel de empresas que tiene la SUNAT, pero nosotros vamos a poder acceder solamente a datos agregados, quizás solamente a grupos de empresas o a sectores. Hay que tomar en cuenta eso. Y cuando redacte, acá hay, por ejemplo, una redacción simple que trata de incluir todas esas cositas que mencioné hace un rato, ¿no? Mencionar de quién es la institución, el periodo, la frecuencia, si es corte transversal, sería tiempo panel y el nivel de observación. Esas cosas que deberían estar sí o sí, más o menos las pongo en este ejemplo. Dice, no, utilizamos microdatos de la encuesta nacional de hogares recopilada por el INEGI en el periodo 2004-2015. La ENAO es una encuesta nacional representativa que abarca aproximadamente 30.000 hogares diferentes cada año, con información demográfica detallada y variables socioeconómicas como ingresos, empleo, etc.
Ahí aparece el ente, la institución, que es el INEI, aparece el nombre de la base de datos, que es la Encuesta Nacional de Hogares, aparece el periodo que vamos a utilizar de esa base, que es el 2004-2015, aparece la frecuencia, dice que se levanta cada año, no son datos anuales, dice que eh, se repite cada año, así que es corte transversal, no dice que se hace seguimiento a los mismos hogares, y dice que además está a nivel de hogares, dice abarca 30.000 hogares. Entonces, todo eso está en ese párrafo, que es bien cortito, pero abarca todo eso. ¿Falta más detalles? Sí, quizás ahí podría aumentar qué tipo de diseño muestral tiene. También podría aumentar que hay módulos que están a nivel de personas, hay módulos que solamente contestan los mayores de edad, hay módulos que solamente contestan los mayores de 14 años, hay otros módulos que contestan solamente los mayores de 12 años. Pero este párrafo chiquito, a pesar de que es bien simple, trata y logra tener todo lo que aparece en esa recomendación. Luego, la segunda cosa que debería aparecer en su redacción de la parte de datos es de vuelta la unidad de observación y el tamaño muestral. ¿Qué es la unidad de observación? Ya vimos hace un rato, si cada fila de mi base de datos es una persona, es un hogar, es un país, es un departamento. Entonces, eso tengo que ponerlo sí o sí. Y si puedo, hago una tablita, ¿no? Por ejemplo, hago una tablita donde diga, hay tantas observaciones para este año, hay tantas para este año, hay tantas para este año. O si estoy trabajando con datos de departamentos en diferentes años, puedo decir, hay tantos hogares para tal departamento en tal año, tantos hogares para tal departamento en tal año, ya sea alguna tabla que me permita observar cómo se distribuye la cantidad de observaciones en diferentes años o en diferentes departamentos. ¿Para qué tengo que poner ese tamaño de la cantidad de observaciones? Para que el lector sea consciente que los datos son suficientes en cantidad para tener una potencia de análisis. No es lo mismo hacer una tesis con 200 observaciones que hacer una tesis con 30.000 observaciones. Ustedes seguro en fundamentos han visto que el mínimo de observaciones para hacer una regresión es 30. Entonces se pueden hacer regresiones con 30 observaciones, pero seguro los errores de estimación van a ser altísimos, el sesgo es mucho más probable, entonces no es igual tener una base de datos chiquita que una base de datos enorme. Entonces, por eso es que parte de convencer al lector de que mi investigación es buena, es mostrarle que mi base de datos es grande. Y bueno, ahí ponemos un ejemplo de cómo se pone, ¿no? La unidad de análisis es el individuo. La muestra final incluye 10.254 personas entre 25 y 60 años, tras excluir casos con datos faltantes. Luego, lo tercero que debe aparecer sí o sí es la representatividad y el método muestral. ¿Qué es representatividad? Es la inferencia. La inferencia es la capacidad de una muestra de representar valores de la población. Cuando uno tiene una muestra, en el caso del Perú, la ENAO, la muestra de la ENAO son más o menos 30.000 hogares, pero en el Perú existen más de 8 millones de hogares. 8 sí, 8 millones de hogares. Esos 30.000 hogares son capaces de dar información sobre esos 8 millones de hogares. A eso se llama inferencia. ¿Qué información de la muestra, perdón, qué información de la población permite la muestra que tenemos? Entonces, con la ENAO sí es posible tener inferencia a nivel nacional para todos los hogares. Con la ENAO también es posible tener información para departamentos. Hay inferencia departamental. Con la ENAO es posible tener inferencia urbano-rural. Puedo sacar datos para rural, urbano. Con la ENAO puedo sacar
información sobre Vía Metropolitana de Callao, sí, porque la muestra es grande para esos territorios, sí se puede, pero no puedo sacar, por ejemplo, información a nivel de provincias o de distritos. La cantidad de muestra a nivel de distritos y provincias es muy chiquita para poder sacar conclusiones o información sobre esos territorios. Y eso es importante porque, como les comenté, siempre hay problemas con, con la capacidad de las encuestas para hablar sobre la población. ¿Cómo el INEI o las instituciones verifican que haya esa inferencia? Mediante el diseño muestral. ¿Qué es el diseño muestral o la metodología muestral? Es cómo elijo a aquellos individuos que van a ser parte de mi muestra. El diseño muestral más simple es la aleatorización simple, que simplemente sería botar un dado o botar una moneda y elegir si o no va a ser encuestado. Caras sí, serios no. Esa sería la metodología más sencilla. Pues lo que haría es agarrar en una computadora la lista de los 8 millones de hogares y sorteo en computadora, en un Excel, sorteo a los que van a ser encuestados y a quienes no. Eso sería lo más simple, la aleatorización simple. ¿A cuántos voy a ponerles que sí va a ser encuestados y cuáles no? Hay una formulita que seguro han aprendido en estadística que dice el tamaño de muestra, ¿no? El tamaño de muestra depende del tamaño de la población, depende del error que yo estoy dispuesto a aceptar, depende de la confianza que quiero obtener, ¿no? En la formulita hay esos aspectos. Con esa formulita sabría que para tener información sobre los 30 y tantos millones de peruanos necesito aproximadamente 2.500 individuos en mi muestra. Ustedes seguro en épocas electorales ven las encuestas, ven las noticias y se dan cuenta que cuando hacen esta encuesta de por quién piensa usted votar en las siguientes elecciones, al final aparece tamaño de muestra y normalmente son 2.200, 2.500. Entonces, según esa formulita, si yo quiero saber la información de los 30 millones de peruanos, bueno, sería de todos los adultos que pueden votar, necesito un tamaño de muestra de 2.500. Esa formulita es para la aleatorización simple, donde solamente quiero responder una pregunta en particular. Pero esa aleatorización simple, en el caso de la NAO, por ejemplo, no es del todo útil. ¿Por qué? Porque si yo hago ese sorteo a nivel nacional, no estoy considerando que el Perú tiene a muchos Perús dentro. ¿A qué me refiero? Dentro del Perú hay muchas realidades, no es una realidad homogénea, es una realidad muy heterogénea. Las poblaciones rurales son más fáciles de ser sorteadas porque están más densamente concentradas. Las poblaciones rurales están mucho más dispersas porque esa es la forma en la que se han organizado. Eh, Además, cuando yo hago aleatorización simple, corro el riesgo de que Lima tenga más muestra en general, porque casi la tercera parte del Perú está en Lima, y es muy probable que no tenga mucha información para otros departamentos más chiquitos, como, no sé, como Cayali o Madre de Dios. Entonces, corro el riesgo de que muchos departamentos, muchas regiones, muchos territorios, muchas poblaciones queden con muestras muy pequeñas. Y por eso hago la estratificación. La estratificación quiere decir que yo separo el territorio en diferentes grupos o diferentes eh, pequeños espacios y dentro de esos espacios recién hago el sorteo. Entonces no hago el sorteo para todo el Perú en general, sino que antes de hacer el sorteo corto el Perú en pedacitos y dentro de cada pedacito, hago el sorteo. Y de esa forma garantizo que ese territorio sí esté bien representado. A pesar que Puno es chiquito,
y que era muy poco probable que tenga una muestra significativa si hacía la aleatorización simple. Con la estratificación garantizo de que Puno tenga una muestra significativa, grande y que permita sacar conclusiones. Entonces, por eso es que la ENAO es estratificada. También es bietápica, que vamos a ver en las siguientes clases que es bietápica, y también tiene otras características. Es estratificada, bietápica, de área, perdón, eh, separada, independiente por departamentos. Tiene un montón de características. Estas características, eh, para sacar la muestra, para elegir la muestra, se llama diseño muestral. Y ese diseño muestral es fundamental, y debe ser explicado en esta parte, porque la forma en que uno elige la muestra determina qué conclusiones puedo sacar sobre esa muestra. Si esa muestra tiene validez externa o validez interna. ¿Qué es validez externa? Validez externa es cuando una muestra me permite sacar conclusiones sobre la población. Validez interna es cuando la muestra no me permite sacar conclusiones sobre la población, pero sí me permite sacar conclusiones sobre los individuos que están en la muestra. Hay investigaciones, la mayoría de investigaciones buscan tener validez externa, pero no en todos los casos se puede, y una investigación puede tener solamente validez interna y está bien. Yo conozco, por ejemplo, investigaciones de Young Lives, que seguro conocen que es una encuesta Niños del Milenio, que en Perú la organiza GRADE en colaboración con Oxford. Y esa encuesta no es muy grande, es bien chiquita, tiene muy pocas familias en su encuesta. Y las investigaciones que hacen con esa base de datos es imposible que tengan validez externa, no solamente por el tamaño de muestra, sino que esa encuesta está focalizada en un tipo de familias, las familias más pobres normalmente. Pues no tiene validez externa por nada del mundo, pero igual sus investigaciones se publican en revistas top del mundo. Eh, pero siempre en esas investigaciones es honesto y se dice que esta investigación solo tiene validez interna. Las conclusiones que salen de esa investigación solamente son válidas para los que han sido muestreados y no pueden ser extrapolados a la población y por tanto no pueden ser utilizados como insumo para política pública. Sin embargo, igual son informativos, igual sirve conocer cómo se comporta esa muestra que tenemos. Y la base de datos de esas investigaciones son chiquitas. Por ejemplo, creo que hace poco leí una investigación de Grade de Young Lives que tenía 250 observaciones. Bien pequeña, sí, pero, al- pero hay que ser honestos al decirle que no tiene validez externa. Kevin, Hola, Diego. En este caso solamente se habla de las investigaciones, si son válidas o no externamente, pero en el caso de las encuestas, por ejemplo, la de Najo o la ENDE tienen, sus muestras son, al poder ser representativas, tienen validez, ¿no? O sea, externa. O solamente la, las investigaciones son de validez externa. no. A ver, la ENAO, la ENDES, tiene una ficha técnica. Esa ficha técnica te dice si tienen validez externa en qué poblaciones. Entonces, la ENAO tiene validez externa para sacar conclusiones sobre datos anuales, sobre datos regionales, departamentales, pero no tiene validez interna, pero no tiene validez externa si yo quiero hablar sobre distritos, por ejemplo. Entonces, Ah, ya. cuando uno va a cualquier encuesta, todas las encuestas, todos los censos, todos, absolutamente todos, inclusive las bases de datos administrativas, tienen un documento que se llama ficha técnica. Puede tener otro nombre, puede tener ficha metodológica, ficha de muestreo, documentación primaria, cualquier nombre. Pero ese documento, que generalmente se llama ficha eh,
técnica, te va a explicar qué nivel de inferencia tiene. Y el nivel de diferencia se refiere a la validez externa. Entonces, acá, por ejemplo, en la ENAU, si uno baja, hay una sección que te dice, bueno, acá te explica el diseño muestral que vamos a ver en las siguientes clases. Como les comenté hace un rato, es probabilística porque es aleatorio, de áreas porque separa área urbana y rural, es estratificado porque separa el Perú en estratos, en partes, es bietápica porque el sorteo se hace en dos etapas, es independiente en cada departamento porque en cada departamento hay un encargado distinto y se hace totalmente separados. Eso vamos a explicar en otra clase. Y bueno, acá dice inferencia. Entonces dice, si yo quiero sacar indicadores, quiero sacar conclusiones con esta base de datos de la ENAO, de forma anual, puedo sacar nacional, urbano, rural, por departamentos, costa rural, cero urbana, cero rural, cero urbana, cero rural, y vía metropolitana y Callao. Si acá no aparece distritos, provincias o cualquier otra segmentación que se te ocurra, quiere decir que no hay validez externa, no hay inferencia para eso. Ah, ya, ya. Entonces, chequeen eso. Eh, Eso es importante. Seguimos. Por ejemplo, acá en un paper, Kruger y Müller dicen, ellos utilizan esta base de datos, dicen, la American Time Use Survey, que es la encuesta de uso de tiempo de Estados Unidos, es una encuesta representativa a nivel nacional que cubre la población civil no institucional de 15 años o más, con la muestra extraída del grupo de rotación saliente de la Current Population Survey. Está tratando de explicar a quiénes encuesta, qué nivel de inferencia tiene, acá tiene diferencia nacional, trata de ver cuál es la población objetivo, entonces todo eso debe incluirse. Luego, otra cosa que sí o sí debe aparecer en esa sección de datos es el contenido y las variables principales. Todas las encuestas tienen muchas preguntas, muchas variables. La ENAU tiene 400, más de 400 preguntas y 300 ítems sobre gasto. Es decir, en total son como 700 casilleros que uno tiene que llegar, casi 800 casilleros que uno tiene que llenar en la NAO. Y ustedes no van a utilizar en su investigación las 800 preguntas o casillas de la NAO. Si van a utilizar el Penword Table, tiene como 50 variables el Penword Table. No van a utilizar las 50. La ENDES tiene más o menos 300 preguntas. No van a utilizar las 300 preguntas. Pero ustedes tienen que extraer las que van a utilizar, las que van a ser relevantes y tienen que ponerlas preferentemente en una tabla. Entonces, es recomendable que hagan una tabla donde pongan en una columna nombre de la variable, pongan en otra columna descripción de la variable y si están utilizando varias bases de datos, otra columna donde aparezca fuente. Y eso va a permitir al lector saber con qué variables van a trabajar ustedes y también van a saber cuál es la descripción y la definición de la variable. ¿Por qué? Porque hay variables que pueden estar medidas de diferente forma. Ejemplo, si yo tengo mi variable que es ingresos y yo solamente pongo, voy a utilizar la variable ingresos. Pero ¿qué ingresos son? Son ingresos totales, ingresos brutos, ingresos netos, ingresos laborales, ingresos no laborables, son ingresos anuales, mensuales, diarios, son ingresos a precios de qué año, son ingresos corrientes, son ingresos reales, son ingresos con paridad de poder de compras, están en soles, están en dólares, están en logaritmos. Entonces hay muchos detalles que uno debe poner para cada variable. Ejemplo, en el caso del Perú, cuando hablamos de ingresos, cuando hablamos de ingresos, se puede poner ingresos mensuales del hogar. También se puede poner ingresos mensuales de la persona, dependiendo de qué esté estudiando. Si estoy estudiando
empleo, probablemente tenga que ser ingreso mensual laboral por persona. Si estoy hablando de condiciones de vida, probablemente me interese más estudiar el ingreso a nivel de hogares y el ingreso total, ¿no? No el ingreso solo laboral, sino el ingreso total. También tengo que mencionar si esos ingresos están a precios corrientes, es decir, precios de cada año, o están a precios reales. En este caso está diciendo que está a precios reales del 2021 y que están deflactados por el IPC, ¿no? Entonces hay que quitarle el efecto de la inflación y acá aparece eso. Y cuando hablamos de ingresos, normalmente se trata de hacerlo con logaritmos, porque los logaritmos permiten tener coeficientes que se pueden interpretar como variaciones porcentuales, lo cual es más es recomendable en economía laboral. Pero si estoy trabajando con una variable ingresos para comparar diferentes países, probablemente no voy a poder comparar ingresos que están en soles con ingresos que están en dólares, con ingresos que están en yenes. Ahí tengo que especificar si estoy utilizando dólares o qué moneda estoy utilizando. Si los dólares están estandarizados de alguna forma, por ejemplo, se puede estandarizar por la paridad de poder de compra, para que los dólares sean igual de relevantes en cada país, se pueda comprar lo mismo en cada país. Tengo que mencionar si son ingresos mensuales, diarios, anuales. Todo eso tiene que aparecer en esa parte de datos, en esa tablita. Una tabla con una columna que diga el nombre de la variable, otra descripción, otra columna que diga fuente. Puede ser que yo esté trabajando con dos bases de datos, tres bases de datos, y pongo ahí en qué base está esa, esa variable, ¿no? Otro ejemplo es cuando tengo índices, ¿no? Por ejemplo, tengo el índice de desarrollo humano en mi base de datos. Pero, ¿qué es ese índice? ¿Va de 0 a 100? ¿Va de 0 a 10? ¿Va de negativo a positivo? ¿Es continua o es categórica? ¿Cómo se ha construido esa variable? ¿Qué información recoge? Todo eso también debería ponerse en esa explicación, esa tablita. Tengo una variable que se llama pobreza subjetiva. ¿Qué es pobreza subjetiva? ¿De dónde sale? Es una variable continua, categórica, ordenada o no ordenada. ¿Cómo se ha creado? En el Perú, por ejemplo, la pobreza subjetiva se mide con una escala de 0 a 10, que es una categórica ordenada, donde 0 es que uno se siente muy pobre y 10 que uno se siente con mucha riqueza. Entonces, todo eso hay que preguntar, hay que explicar en esta parte. Mm, Luego, ¿qué más? 5. Otra cosa que sí o sí debe aparecer en esta sección es cómo he procesado y tratado los datos. ¿Por qué? Muchos bases de datos, muchas encuestas, censos, bases administrativas, tienen datos faltantes, valores missing. También puede suceder que haya gente que no haya contestado la encuesta completamente, que lo haya interrumpido a la mitad. Puede ser que hayan errores de digitación en mi base de datos. Puede ser que mi base de datos alguna variable necesitaba pasarle un filtro para quizás sacar alguna parte de la variable. ¿Se acuerdan que en macroeconomía ustedes hablan del filtro HP, Hawley-Prescott, que es para transformar variables de series de tiempo y solamente observar la parte estacionaria o separar la parte estacionaria? Todas esas cosas porque que yo hago para transformar información que está de forma bruta en mi base de datos, tengo que explicar. Supongamos que en mi base de datos no existe la variable pobreza multidimensional, no existe. En la ENAU no existe una variable que sea pobreza multidimensional, pero yo puedo crear esa variable en base a otras variables que están en la base de datos. Entonces, estoy transformando información para crear la variable de pobreza multidimensional. Todo ese proceso
tengo que explicar. En la base de datos de ingresos y gastos, en la parte de ingresos y gastos del ENAO, he encontrado valores perdidos, valores vacíos. Esos valores perdidos, valores vacíos, ¿cómo los he interpretado? Los he interpretado como simplemente observaciones que ya no voy a incluir o las estoy reemplazando con cero. ¿Y por qué las voy a reemplazar con cero? ¿Tiene sentido reemplazar con cero? Tengo una serie de tiempo de precios de acciones de una empresa, y resulta que me sale valores perdidos cuando son fines de semana. Entonces tengo los precios de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado aparece un valor perdido, domingo aparece un valor perdido. ¿Qué hago? Elimino las observaciones, las reemplazo con el promedio móvil de los años, de los días adyacentes. ¿Por qué? Es una recomendación que me da algún autor. ¿Qué es lo correcto según algunos libros autores? Entonces, tengo que poner eso. ¿Por qué? Esto tengo una variable ingresos. ¿Por qué lo transformo a logaritmos? ¿Qué sentido tiene? ¿Hay alguna cita de un autor que me explique por qué pongo logaritmos? Algunos hacen el logaritmo del ingreso más uno. ¿Por qué le aumento ese más uno al momento de transformar los logaritmos? Todo eso se tiene que explicar en esta parte. También puede ser que mi base de datos tiene a toda la población, pero yo la estoy restringiendo a los mayores de 14 años. ¿Por qué? Tengo que explicar que quizás mi tema de investigación es un tema laboral y según la OIT, solamente desde los 14 años se puede trabajar. En mi base de datos encuentro una variable que dice situación de la encuesta y aparece encuesta completada, encuesta incompleta, persona no estaba disponible, casa abandonada. ¿Qué hago con esa información? ¿Me quedo solamente con las completas o también con las incompletas? Porque puede haber alguna información parcial, pero puede haber. Todas esas decisiones que hago al momento de limpiar la base de datos, tengo que tratarlas de poner. Evidentemente, no voy a poner todo a detalle porque sería demasiado largo, pero lo más importante, lo que sí podría generar algún tipo de distorsión al momento de entender mi investigación. Si creen que esa explicación es muy larga, pueden mandar lo menos relevante a un anexo, a un apéndice o al pie de nota de página. Pues las cuestiones que sí podrían ser eh, muy relevantes, traten de ponerlas en el texto principal. Luego, 6. También tienen que incluir limitaciones de los datos. Ninguna base de datos es perfecta, 100% confiable, no tiene ninguna limitación. Todas las bases tienen limitación, inclusive las más conocidas. La de Now, por ejemplo, tiene una limitación enorme y tiene que ver con su mismo nombre. La encuesta se llama Nacional de Hogares, es decir, solamente encuesta a las personas que tienen un hogar fijo, una vivienda donde viven, un lugar donde viven fijo, sea alquilado, sea prestado, sea propio, pero que tengan un lugar fijo. No incluye a aquellas personas que no tienen un lugar fijo. Por ejemplo, los que están en hoteles no los encuesta, a la población militar, militar que está en cuarteles no los encuesta, no encuesta a los que están en las cárceles, no encuesta a los que están en orfanatos y asilos, a los que viven en iglesias como sacerdotes, tampoco los encuesta, y tampoco encuesta a los indigentes, a los que están en situación de calle. Y eso va a hacer que se sesgue mucho la información, porque es exactamente que no estás encuestando a los indigentes, que son los más pobres y los más desfavorecidos de la población, y estás perdiendo la cola izquierda de la distribución de ingresos. Estás perdiendo a ese grupo que es el más desfavorecido. Entonces, eso es una limitación enorme y que se debería explicar en alguna parte de esa sección. También puede ser que la base de datos que estoy trabajando
es de tipo panel. Supongamos que hemos tratado de encuestar a 100 hogares durante 5 años seguidos, pero lamentablemente los hogares se migran, los hogares se mudan de casa, los hogares y se cansan de contestar tantos años la encuesta, los hogares simplemente pueden morir, los miembros del hogar pueden suceder mil cosas que no me permite continuar la encuesta 5 años para todos los hogares. Entonces, para el segundo año solo tengo 60 hogares, para el siguiente año solo 30 hogares, para el siguiente año solo 20. Entonces voy perdiendo a los hogares en el tiempo y eso es una limitación porque mi encuesta ya no va a ser de todo balanceada. Mi base panel ya no es balanceada. Eso también es una limitación y debería ser explicada. Si son limitaciones así grandes como las que mencioné, que estamos perdiendo un grupo importante de nuestra base en el tiempo, debería ser explicada en el texto principal. Y si son simplemente algunas limitaciones generales, no muy importantes, las pongo en el anexo, en el apéndice o en la nota, en alguna nota de pie de página. Otra encuesta, por ejemplo, que se me ocurre. La encuesta The Madison Project, que es una encuesta histórica sobre PBI, tiene información de población y PBI per cápita para la mayoría de países del mundo desde muchos años en el pasado. Inclusive para países como Egipto, Irak, tiene información desde el año 1 después de Cristo. Para países como Inglaterra, Francia, tiene información desde el año 1000, 1200 después de Cristo. Para países como Perú, tiene información desde 1500 más o menos, porque había datos administrativos de, de comercio y de exportaciones. Entonces, es una base de datos enorme, muy bonita, que en base a información histórica, registros administrativos, permite calcular el censo, pero permite calcular el PIB per cápita en años bien antiguos. Como les comenté, inclusive hay algunos datos sobre el año 1 después de Cristo en países como Egipto, Irak. Entonces, es una base interesante, bien bonita, pero tiene muchas limitaciones. Una de ellas es que esos datos dependen de que esos registros administrativos, registros históricos, se hayan mantenido en el tiempo. Y como esos registros a veces se descubren guardados en alguna biblioteca, se descubren a veces enterrados en algún lugar. Esta base de datos puede cambiar en el tiempo, porque son solamente estimaciones del PIB per cápita. Ejemplo, hace algunos años, en esa base de datos, em, Argentina aparecía como el país más rico del mundo en algún momento de 1800, más o menos. O sea, el territorio de Argentina, no Argentina porque no existía como país, pero el territorio de Argentina se consideraba en esa base de datos uno de los, una de las zonas más ricas del mundo, inclusive más que lo que es Europa y esa parte. Pero luego se descubrieron nuevos registros, se descubrieron nuevos datos administrativos y se volvió a estimar la pobreza, bueno, el PIB per cápita de todos los países y Argentina pasó a un puesto bastante rezagado. Entonces, no es una base de datos estable porque depende mucho de que haya nuevos descubrimientos de información histórica, ¿no? Entonces, esa limitación se debería explicar a detalle en en esa zona. Otro ejemplo, la base de datos de indicadores del Banco Mundial tiene una limitación bien particular y es que no está disponible para años recientes. Esa base de datos se actualiza con mucho retraso. Es decir, si yo quisiera ver la pobreza de los países en el Banco Mundial, en la base del Banco Mundial, probablemente el último año disponible es 2021. No hay de 2022, no hay de 2023, no hay de 2024. 3 años rezagados estamos en la base del Banco Mundial. Todos los países, no solo Perú, todos los países. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial tiene que garantizar que la medición de la pobreza y de los demás indicadores
sea estandarizada y confiable y comparable entre todos los países, así que es un proceso largo. Desde que le llega la información de cada país, tiene que hacer un proceso bien largo, bien tedioso, de limpieza, de, de tener uniforme la metodología para cada país. Entonces es muy, muy difícil y la base de datos suele salir con mucho retraso. A diferencia de la pobreza que mide el INEI, ¿no? El INEI mide la pobreza para el año 2025, bueno, para el año 2024 tenemos el dato de pobreza del 2024 desde enero, febrero, marzo, abril, desde abril más o menos de este año. Solo se demoran como 3 4 meses en calcular la pobreza del 2024, rápido. Pero en el Banco Mundial se demoran mucho más. ¿Por qué? Porque tienen que estandarizar y hacer comparable entre varios países. Y eso es una limitación porque estás rezagado en datos. 7. ¿Qué más? Y luego tengo que presentar estadísticas descriptivas. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que presentar una tabla con el promedio, la definición estándar, el mínimo valor, el máximo valor y quizás otros estadísticos que crean que son relevantes para entender para entender qué información tengo. ¿Por qué? Estos estadísticos me van a permitir saber las características principales del perfil de individuos o de países o de distritos de lo que estoy estudiando, ¿no? Por ejemplo, si estoy estudiando el ingreso laboral, entonces tengo que presentar cuál es el ingreso laboral promedio en cada año que de mi base de datos. ¿Cuál es el ingreso laboral mínimo en cada año que estoy estudiando? ¿Cuál es el ingreso laboral máximo que estoy estudiando? De modo que el lector se dé cuenta cómo es la dinámica general y si hay valores muy extremos o hay valores atípicos en mi base de datos, ¿no? Se me ocurre, estoy estudiando ingresos y el promedio de ingresos laborales es 2.000 soles. Y cuando veo la tablita, aparece que el máximo valor son 50.000 soles. Es un valor muy, muy extraño, ¿no? Muy, muy alejado del promedio. Entonces, eso me da una idea de que la distribución de ingresos tiene una cola alargada hacia la derecha y que la desviación estándar es bastante amplia. Si por el contrario tengo mi información de que el ingreso promedio es 2.000 soles y el máximo es 2.500 y el mínimo perdón, mi ingreso promedio es 2.000 y el máximo es 2.500 y el mínimo 1.500, probablemente es una distribución más, más centrada, muy cerca, con muy poca desviación estándar. Y eso también me ayuda a entender cómo es el comportamiento de esa variable. Ya. Y ustedes dirán, pero ¿para qué presento esto si en mi marco teórico ya tengo estos estadísticos? ¿No? Porque en la base de datos seguro ya tiene la estadística de cuál es el ingreso promedio del Perú, cuál es el ingreso máximo, mínimo. Es que no es lo mismo. En el marco teórico estamos viendo los datos de la población en general. Seguro en el marco teórico he mencionado el ingreso promedio laboral de los peruanos es tanto por ciento y ha crecido tanto por ciento. Pero en esta parte de datos solamente me estoy enfocando en mi muestra, no en la población. Y es distinto, porque en mi muestra quizás yo restringí solamente a aquellos de un sector económico. Quizás yo solamente restringí a aquellos de un departamento o restringí a aquellos de una edad determinada. Entonces, no van a coincidir los datos necesariamente con lo que yo puse en mi marco teórico. Entonces hay que volverlo a poner acá. Ponerlo, pero para la muestra, no para la población. Eh, y luego 8. Finalmente, tengo que poner una descripción de si estos datos son comparables con los datos teóricos o poblacionales. Entonces, por ejemplo, si yo en mi base de datos encuentro que el ingreso promedio es 2.000,
pero en mi marco teórico aparecía que era 1500. ¿Por qué esa discrepancia? Porque yo restringí mi información para un grupo de personas en particular. Estoy utilizando otro tipo de medición sin estandarizar, sin deflactar a precios de otro año. Entonces, si hay discrepancias, debería explicar por qué. Y es normal porque a veces la información que yo tengo en mi marco teórico es de otra fuente y la información que yo tengo de mi muestra es otra fuente. Ejemplo, cuando alguna vez trabajé con datos de la SUNAT, mi marco teórico era básicamente desarrollado en base a informes de la SUNAT. Y la SUNAT tiene información para todos los contribuyentes, ¿no? Pues la SUNAT hacía tablitas, gráficos con la información de todos los contribuyentes. Y yo agarraba esos gráficos y los ponía en mi marco teórico. Genial. Luego pedí a la SUNAT datos a nivel de empresas, me la dieron, pero con algunas restricciones. Y cuando hago los estadísticos, no coincidían exactamente con lo que ellos publicaban en los reportes. ¿Por qué? Porque por temas de confidencialidad, ellos no comparten la información del 10% más grande de empresas. El 10% de empresas más grandes, como son muy conocidas y su cantidad de ventas y sus utilidades son enormes, esa información es bastante sensible. Inclusive la SUNAT se arriesga a tener problemas legales si pierde o si comparte esa información. Entonces, a mí me compartieron la información solamente no de ese grupo, de otro grupo, pero no de esa parte top de grandes empresas, del 10% más grande. Pues cuando yo hacía mis estadísticos me salían números un poquito distintos de los reportes porque no tenía la base completa. Y esa es una limitación, sí, pero de todos modos es una investigación interesante a pesar de no tener toda la información, ¿no? No va a ser validez externa, lamentablemente, pero sí validez interna. Y como hay esta discrepancia entre mi base que tengo y los datos reales de todas las empresas, tengo que explicar por qué. Y ahí seguro explico de que esa es información confidencial y que no se permite el acceso a aquellos investigadores, solamente ese datos de uso interno dentro de la SUNAT. Ok, chicos, hasta ahí la parte de datos. ¿Tienen preguntas? A ver, denme un segundo. Y acá he puesto dos ejemplos de cómo deberíamos redactar. Son ejemplos bien cortos. Claramente ustedes tienen que expandirlo más y poner las tablas de resumen de las variables y todo eso. Pero acá más o menos un ejemplo que trata de recoger todo lo demás. En un estudio, no, perdón, el anterior, dice, acá hay un fragmento de un estudio de Kruger y Müller del 2011. Dice, nosotros usamos datos de 5 años consecutivos, del 2003 al 2007, de esta encuesta ATUS, que es patrocinada por el Buró de Estadística de Trabajo y es conducido por el Buró o la Oficina de Censo de Estados Unidos.
Esta encuesta es representativa a nivel nacional, es una encuesta de uso de tiempo que incluye a todos la población civil que no está asociada a ninguna institución en edades de 15 a más años. La muestra, eh, acá dice que es de la octava rotación, ya casi. Pero acá en esta parte de acá se dan cuenta que ha logrado poner el nombre de la encuesta, quién la levanta, de qué años está utilizando, cuál es su inferencia, de qué tipo es. Nótese cómo estas dos frases, esta de acá que hemos leído, han puesto la fuente y responsable, el periodo, la población objetivo y el diseño muestral. ¿Se puede extender más? Sí, y se debe extender más, pero al menos en esa simplicidad de ese párrafo logra recoger bastante. Luego también el texto sigue con lo siguiente. Nosotros restringimos nuestra muestra a la edad de 20 a 65 años. Si bien es cierto, la base de datos va de 15 a más años, ellos lo han restringido para su investigación solamente de 20 a 65 años. ¿Por qué? Porque acá tienen un objetivo de estudiar a los jóvenes que están empleados y que no trabajan. Entonces, su estudio solamente es para jóvenes, entonces restringen la información jóvenes y retirados, solamente para esta población. No les interesa los que van de 15 a 20 años y tampoco los mayores de 65 años. Entonces, ahí también están mostrando que han manipulado la base con el objetivo, han transformado la base con el objetivo que se alinee con su investigación. Además, si ustedes chequean ese paper de Kruger y Müller, reportan cifras de la muestra, la cantidad de individuos desempleados, la cantidad de individuos empleados, el tamaño de la fuerza laboral, y mencionan que el desempleo promedio es 5,2, que coincide exactamente con la tasa oficial, ¿no? En el caso de ellos, coincide exactamente con la tasa oficial. En caso a nosotros no nos coincida, explicamos por qué. Lo cual da credibilidad a la representatividad de la muestra. Este ejemplo muestra una redacción concisa pero completa. Veamos otro ejemplo. Acá, en este caso, de un estudio del Perú. Dice, nosotros usamos datos de la encuesta nacional de hogares desde el 2004 al 2015. Esta encuesta consiste en una muestra, en una Esta encuesta consiste en una muestra de representación nacional de aproximadamente 30.000 diferentes hogares cada año. Eh, Levanta información demográfica y tiene un grupo de preguntas relacionadas al empleo, como salarios, tipo de contrato, experiencia, horas de trabajo. Como nos damos cuenta, acá está traducido. Acá observamos que está la encuesta. Acá faltaría ponerle qué institución lo levanta, deberíamos poner por ahí que es el INEI. El periodo nos dice acá, nos dice que es representativa a nivel nacional, nos dice el tamaño de muestra, que son 30.000 aproximadamente, nos habla de qué variables estamos utilizando o nos está interesando en particular. Y, eh, y básicamente eso, ¿no? Y seguro en esta investigación también presentan una tablita donde describen cada variable de estas para saber en qué consiste. ¿Hasta ahí preguntas? Bien, chicos. Entonces, eso es todo por hoy. En la siguiente, veo que su entrega es el 14 de junio, así que la parte que sigue la vamos a ver luego porque es extensa y no quiero correr. Entonces, esta parte de datos
Cuando escriban esta sección de datos, traten, por favor, de hacer checks acá, que esté todo esto. En algunos casos no va a ser necesario uno que otro. Por ejemplo, esto que dice muestral, solamente si están utilizando muestra, ¿no? Una encuesta. Pero si están utilizando un censo, probablemente no sea necesario el tamaño muestral, tampoco el método muestral, pero lo demás sí, ¿no? Entonces traten de poner checks a esto para que todo esté incluido en su reacción. Ok, chicos. Ya había llamado lista hace un rato, pero igual voy a volver a chequear quiénes están. Ah, 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 ah. La profe, falto yo, perdón. Santos. ¿Alguien falta, chicos? Bien, chicos. Entonces, eso es todo por hoy. Yo me quedo acá conectado. Si quieren conversar. Mendoza, ¿dónde es la Mendoza? Ya, chicos, me quedo conectado. Profesor de Kevin Fabricio no se presionó. Dime, dime. De Kevin Fabricio no se ha puesto check. No te escucho. Ah, de Kevin Fabricio, está presente, pero no se marcó en el PID. Ah, uy, gracias. Profesor, disculpe, no sé si... Ah, sí, me marcó, gracias. Ya, chicos, me quedo conectado y si no, ya nos vemos la siguiente. Cuídense. Gracias, profe.